¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues el día de hoy jugó el Real Madrid contra el Real Oviedo y le ganó 3-0 en su visita. Fue el primer partido del Real Oviedo en la primera división desde hace 22 años. Entonces, pues obviamente sabíamos que iba a ganar el Real Madrid. Sí fue un rival muy fácil, pero creo que hay mucho que vale la pena analizar, sobre todo empezando por la alineación que sacó Xavi Alonso el día de hoy, porque hubieron demasiados cambios que para mi gusto ya era hora que los hubiera hecho. Y bueno, así fue como se acomodó el Real Madrid el día de hoy. Su alineación titular empezó con Courtois en la defensa, que hubieron varios cambios interesantes. Por ejemplo, Carvajal entró en lugar de Trent, el cual creo que vale mucho la pena, porque creo yo que Xabi Alonso esta temporada va a enfocarse mucho o va a dar mucha prioridad a la defensiva y hoy no se llevó ningún gol, lo cual pues la salió de la manera correcta. Y bueno, sabemos que Trent no es el mejor defensa, sí es un buen lateral, pero ahí le lleva muchísima ventaja Carvajal, que yo la verdad es que no lo hubiera dejado tanto tiempo como lo dejó Xavi Alonso, porque viene regresando de una lesión, y más allá de la lesión, la recuperación, que como yo vi la foto, bueno, la imagen de la pierna cuando estaba en plena recuperación, creo yo que sí va a ser muy propensa a lesionarse si la sobreexplotan demasiado, ¿no? Entonces, sí le diría, empieza, no sé, 50 minutos, 60 minutos, poco a poco, porque ya dejarle tanto tiempo, creo yo que sí es un riesgo, y por ejemplo, con este rival, un riesgo innecesario. Luego tenemos en la central estuvo Rudiger y Huijsen, y en la lateral izquierda a Carreras, que la verdad es que Huijsen y Carreras son de los jugadores que más me han gustado esta temporada del Real Madrid. Apenas llevamos 2 jornadas, pero de verdad creo que su dinamismo, su forma de defender, de atacar, vale mucho la pena revisarlo, y creo que sí es un espectáculo. Y es creo que también clave por el cual el Real Madrid está recuperando tantos balones, porque al momento de meter la presión adelante, estos dos jugadores sí atacan y sí se adelantan demasiado. Y pues bueno, en la media otra vez tuvo Tchouaméni, Valverde y Arda Güler. Aquí lo que me gustaría mostrarles en el pizarrón es de que Tchouaméni en esta ocasión no era el defensa que quedaba a la par. Esta vez no hubo una línea de tres nunca, ni siquiera cuando era un balonazo largo, cuando se lo echaban, mandaban a Rondón. El que se le pegaba mucho era Rudiger y no lo dejaba de recibir, y Tchouaméni estaba un poquito más libre en la media. Después teníamos a Valverde en la media y a Arda Güler. Y los cambios que llamaron mucho la atención para bien fue que, bueno, Mbappé centro delantero, pero de los extremos del lado derecho teníamos a Mastantuono y del lado izquierdo teníamos a Rodrigo en lugar de Vinicius. Como bien saben, yo no soy fan de Vinicius, y creo que su actitud no es nada favorecedora, y creo que el haber metido a Rodrigo sí es un gran mensaje de que en primera no es indiscutible Vinicius. En segunda, que Rodrigo, mucha gente decía, hijo, ya le ganó su lugar Mastantuono, Ibrahim, pero no, la realidad es de que ya con Xavi Alonso, Rodrigo solo va a jugar del lado izquierdo, va a ser la banca de Vinicius. Entonces, el ponerlo el día de hoy de titular, yo sabía que eso iba a hacer que Vinicius, ah, pues la verdad es que no lo iba a tomar a bien, y eso podía despertarlo para que mejorara en su calidad. Pero bueno, ahorita platicaremos un poquito más del partido, y pues bueno, te digo, del otro lado más tanto uno. Pero bueno, vámonos con Rodrigo y Vinicius. Creo que Rodrigo sí tuvo muchas jugadas, más que por ejemplo Vinicius el partido pasado. Se le veía mucha actitud, mucho compañerismo, sí defendía, sí bajaba, sí corría. Creo que Rodrigo puede tomar un gran papel ahí en lugar de Vinicius cuando él decida no jugar, no echarle tantas ganas Vinicius. Creo que Rodrigo puede ponerse ahí, y nadie va a extrañar a Vinicius cuando tenga ese tipo de actitudes. Y cuando entró Vinicius de cambio, parecía que iba a ser otro partido más donde iba a pasar por trascendente, pero ¿por qué? Porque entró luego y tenía que haber corrido para defender y no lo hizo. Sus jugadas eran muy premeditadas.
Luego, todos los tiros que tenía, la verdad es que solo lo hacía, se veía que solo lo hacía por cumplir. Ajá, entonces, pues después de eso hubo una jugada que no le marcaron un supuesto penal, que obviamente no era penal. Y eso fue lo que en verdad lo encendió porque le sacaron tarjeta amarilla y a partir de ahí creo que ese fue el Vinicius que queremos ver, ¿va? Y bueno, vamos a empezar primero por los goles del Real Madrid. El primer gol salió de una jugada que recuperó Tchouaméni en la media cancha. Mucha gente dice, ay, no, sí, tocó primero al defensa. Se ve en las repeticiones que toca el balón, al igual que el otro jugador. Entonces, no hay falta. Ahí empezó la recuperación, se la dieron a Arda Güler. Arda Güler metió un super pase filtrado a Mbappé. Mbappé al momento de recibirlo se gira, se acomoda, le gana la posición al defensa, se pone de frente a la portería y luego remata y gol. La verdad es que fue un golazo, sobre todo por la asistencia, el giro que hace Mbappé y obviamente la definición. El segundo gol fue hasta el minuto 83, que ya fue cuando Vinicius ya estaba encendido porque le habían sacado la tarjeta amarilla. En ese momento recupera el balón, van hacia adelante, nada más estaban Vinicius y Mbappé. Vinicius hace como que va a correr hacia la derecha y de ahí la verdad es que creo que todo el mundo hubiera pensado que iba a disparar, pero no, en ese momento mandó el pase a Mbappé y Mbappé de primera mete gol. Ya, creo que ese momento fue el que pues ya marcó ese camino, aseguró el partido para el Real Madrid, porque previo a eso el Real Oviedo había tenido dos jugadas, una de un posible penal a Rondón, donde Huijsen llega y empuja a Rondón, pero la verdad es que son jugadas o empujones. Yo no te voy a decir si son penales o no, pero la realidad es de que esos empujones difícilmente los marcan, no solo del Real Madrid, sino del Barcelona, incluso otros equipos. Esos empujones así difícilmente vas a ver un penal que marquen así, ¿va? Entonces, pues bueno, si quieres decir que es penal, pues dale, era penal. Si no, créeme, la mayoría de esos empujones no los marcan. Y luego, después de eso, hubo una jugada donde llega y queda un jugador a las orillas afuera del área grande del Real Madrid, tira y el balón pega al poste. Creo que ese sí fue un mensaje, una señal de que cuidado, no hay que descuidarse. Esa posición posiblemente era de Tchouaméni. Pero bueno, por suerte no fue gol, porque la verdad es que sí llevaba mucha potencia, unos centímetros más y sí hubieran pegado ahí al poste. Entonces, pues bueno, después de eso ya fue la jugada que recuperó Vinicius, fue el segundo gol y ya. Y ya una vez que aseguraron el partido, pues bueno, ya habían hecho algunos cambios el Real Madrid cuando entró Vinicius, cuando también salió Mastantuono, entró en su lugar Brahim, que Brahim nuevamente no está luciendo mucho. Ojalá que le den más tiempo, ojalá que le den un poco más de indicaciones de cómo tiene que jugar, porque creo que sí se ve un poco perdido. Y ya al final entró Trent y también entró Dani Ceballos, que bueno, ya nada más es para hacer tiempo y para manejar el balón y para... Después de que entró Brahim y Vinicius y metieron el segundo gol, parecía que el partido ya iba a estar muy tranquilo, pero lo que me gustó de Xavi Alonso es que en ese momento decidió sacar a Arda Güler y meter a Gonzalo. Lo metió, entonces arriba quedaba Brahim, quedaba Vinicius, quedaba Mbappé como 10 y a Gonzalo García adelante como centro delantero. Entonces no renunció a la ofensiva, al contrario, creo que eso hizo que todavía presionaran un poco más adelante y fueran un poco más ofensivos. Entonces, la verdad es que el Real Madrid no se cayó, no se conformó, sino al contrario, creo que siguió buscando. Y bueno, ya después de eso, en el minuto 93, Vinicius igual mete su gol. Fue una definición buena, porque ya sabes que Vinicius la manda a volar la mayoría de los tiros que hace. Esta vez lo mandó por abajo y eso pues aseguró que fuera la portería. Y pues ya, 3-0. Ahí nuevamente, el Real Oviedo no es el super rival, pero hay muchas cosas positivas que podemos sacar de este partido, como por ejemplo la portería en cero nuevamente. Acuérdate, créeme que Xavi Alonso, si algo va a priorizar, va a ser tener la portería a cero esta temporada y van dos partidos que lo ha logrado, ¿va?
Y pues bueno, nada más para dar un pequeño repaso de la jornada del domingo. Bueno, más que del domingo, vamos a hablar un poquito de la Premier. En la Premier el día de hoy jugó el Manchester United contra el Fulham, quedaron 1-1. Bruno Fernández falló un penal, así que te lo dije la semana pasada, mientras Bruno siga ahí, pues difícilmente vas a ver a un Manchester United que realmente se ha de cuidado. El día de ayer el Tottenham le ganó 2-0 al City y bueno, eso sí fue sorpresa porque el City sí estuvo presionando, teniendo muchísimas oportunidades, pero bueno, el Tottenham aprovechó esos descuidos, sobre todo el segundo gol que el portero casi casi se la regala ahí al delantero y entonces, pues bueno, ¿no? Fueron errores muy, muy puntuales. Y también el día de ayer jugó el Arsenal contra el Leeds United que ganó el Arsenal, pero lo interesante de ese partido, más allá de los dos goles de Gyökeres y de Timber, fue que debutó un chavo de 15 años que se llama Dauman. La verdad es que sí vi unas jugadas de él que creo que sí llama mucho la atención porque igual, ¿no? O sea, no le da miedo, no le da, o sea, no se esconde. Él fue el que ocasionó un penal. Entonces, creo o sea, 15 años sí sorprende. O sea, veamos cómo Lamine Yamal empezó con 16, este chavo con 15 en la Premier, con un super equipazo que es el Arsenal. Pero yo no sé, yo no soy doctor, la verdad, pero creo que el que estén debutando a jóvenes en una edad tan inmadura, sobre todo creo que en su físico, digo, igual y ahorita no lo notan, pero yo creo que vamos a esperar unos años y vamos a ver cómo van a ir evolucionando estas generaciones, porque para mí, que como no se han desarrollado de la manera completa, pues podrían empezarse a lesionar en una edad muy joven. Así que, pues bueno, ya sabemos que así debutó Arda Güler, así debutó Lamine Yamal, así debutó. Antes no, antes los grandes jugadores no debutaban a esas edades, ¿no? Entonces sí hay que tener, digo yo, y te digo, no vamos a ver pronto eso de que si se lesionan o no, eso lo vamos a ver en unos 5 o 10 años, que a ver cuánto duran, pero a mí sí me llama mucho la atención. Digo, obviamente está padrísimo porque dices, ay, son chavos que pues no le tienen miedo a nada, encaran súper bien, no tienen miedo a romperse, ¿no? O sea, por ejemplo, pero bueno, ¿no? Entonces, y bueno, y nada más para terminar el día de hoy, pues recuerda que el próximo jueves va a ser el sorteo de la Champions. Seguramente vamos a tener un video ahí analizando todos los grupos, todos los partidos, porque creo que va a ser una Champions muy interesante. Si a mí me preguntas cuál es el favorito, obviamente de corazón te voy a decir que el Real Madrid, pero realmente quien sí creo que va a ser campeón o va a ser el rival a vencer va a ser el Arsenal. Si de por sí ya ha tenido temporadas interesantes en la Champions los últimos años, simplemente dejó fuera al Real Madrid, pues bueno, creo que ahora con sus nuevas incorporaciones, sobre todo con Gyökeres, creo que va a ser un gran, gran candidato. Pero bueno, eso te lo voy a platicar un poco más el jueves, así que no te lo pierdas. Y pues ya, nos vemos pronto y ya sabes, si te gustó este video, mándame tus comentarios, cuéntame a quién prefieres tú del lado izquierdo, adelante, del Real Madrid, si a Vinicius o a Rodrigo, a quién venderías, a cuál de los dos venderías. Nada más queda esta semana para hacer las últimas ventas, transferencias, compras. Entonces, pues bueno, creo que va a ser una semana muy movida. Si hay algún bombazo, también nuevamente vamos a ver un video, vamos a platicarlo. Pero si no, pues nos vemos hasta el sorteo de la Champions, ¿va? Cuídate mucho, nos vemos. Gracias, bye.